Creía que, después de toda la traición, al menos sentirías un poco de remordimiento, pero no. En cuanto puse mi firma en los papeles del divorcio, te apresuraste a transferir el dinero para casarte con la nueva, como si nuestro matrimonio nunca hubiera existido. El corazón me dolía hasta ahogarme. Tantos años de sacrificio, tantas veces que hice la vista gorda, para recibir a cambio solo una espalda fría que se marchaba. Y en ese preciso instante, decidí no callar más. Bloqueé la tarjeta en medio del pago de la dote. Te quedaste helado cuando la transacción fue denegada. Si alguna vez te han traicionado, si te han tratado como un sobrante después de la palabra divorcio, esta historia es para ti. Quédate hasta el final y suscríbete para no perderte el giro que hará que el desalmado pague su precio. Al salir del juzgado bajo el sol implacable de Madrid, vi a Damián riendo a carcajadas mientras llamaba por teléfono para dar la buena nueva a su madre y a su amante. Pensaba que deshacerse de mí significaba quedarse con todo el patrimonio para vivir una vida de rey junto a su bella. ¡Qué ridículo! No tenía ni idea de que en el mismo segundo en que firmé el divorcio, la tarjeta platino que su madre tenía en la mano se había convertido en un trozo de plástico inútil. El juego acababa de empezar. Veremos cuánto tiempo duraría el drama familiar de amor y devoción cuando el grifo del dinero se cerrara. Soy Valentina. En el mundo de la moda de Madrid, no hay nadie que no conozca el nombre de Valentina de Acero. Construí un imperio de la moda desde cero, capeando innumerables tormentas en el mundo de los negocios. Pero, irónicamente, la mayor tormenta de mi vida no vino de un competidor, sino del propio hogar que una vez construí. Me ajusté las gafas de sol, ocultando los ojos hundidos por las noches en vela reuniendo pruebas. Al otro lado de la calle, Damián, quien hasta hacía unos minutos era legalmente mi marido, hablaba por teléfono con una sonrisa de oreja a oreja. No me vio. O fingió no verme. El traje que llevaba, los zapatos de piel reluciente que calzaba, todo era fruto de mi sudor y mis lágrimas. ¿A quién llamaba? Sabía perfectamente que era Dolores, su madre. Me oculté en la sombra de un viejo plátano, reflexionando sobre la naturaleza humana. Se suele decir que lo que es del marido es también de la mujer, pero en mi caso, era más bien. Lo que es de la mujer, el marido lo destruye. Damián era un hombre débil, de poco talento pero con una codicia sin fondo. Su madre, Dolores, una mujer que solo sabía de apariencias, siempre con la boca llena de moralina pero con un corazón mezquino. Y, por supuesto, no podía faltar la joven amante, Coral, aquella a la que Damián había estado manteniendo en secreto durante tanto tiempo. Saqué mi teléfono. La pantalla se iluminó, reflejando mi rostro impasible. Había llegado el momento de actuar. La bondad mal empleada no es más que complicidad con el mal. Marqué la línea directa del banco. Al otro lado, la dulce voz de una operadora de atención prioritaria para clientes VIP me respondió. Dije, con voz clara y articulando cada palabra, «Hola, soy Valentina. Quiero denunciar el robo de todas las tarjetas de crédito suplementarias a nombre de mi marido, Damián Ferrer, y la tarjeta platino que le di a la señora Dolores Villa. Bloquéalas todas de inmediato, por favor. El motivo es sospecha de robo y uso fraudulento». La operadora del banco confirmó mis datos rápidamente. A los pocos segundos, apareció un mensaje de texto confirmando el bloqueo de las tarjetas. Esbocé una sonrisa. Este era solo el primer disparo de la guerra. Cuando antes eché un vistazo a Damián, lo vi hablando sin parar por el teléfono. «Mamá, soy libre. El juicio ha terminado. Por fin soy libre. En cuanto al reparto de bienes, seguiremos lo que dice la ley. Pero no te preocupes, mamá. Ya lo tengo todo calculado. Nos vamos a hacer ricos». No sabía que sus cálculos eran un juego de niños para mí. ¿Creía que tras el divorcio se llevaría la mitad de mi inmensa fortuna? Se equivocaba de lleno. Cada euro que malversó, cada engaño, lo tenía documentado hasta el último céntimo. Más tarde, gracias a los informes del detective y a las grabaciones de las cámaras, supe con detalle lo que ocurrió al otro lado de la línea. Cuando Damián llamó, Dolores estaba en un taxi con Coral. Dos mujeres, una mayor y otra joven, pero extrañamente unidas por su amor por lo material. Al oír que su hijo se había divorciado con éxito, Dolores se alegró como si le hubiera tocado la lotería. Se giró y le dio una palmada en el muslo a Coral. Dolores dijo con voz jubilosa. «¿Has oído, Coral? Damián se ha librado por fin de esa mujer de cara larga. Cielo santo, llevo esperando este día años. Vaya tipo de mujer. Siempre metida en el trabajo,
y en casa con cara de funeral, sin mostrar el más mínimo respeto a su suegra. No es tan dulce y considerada como tú, Coral. Con su apariencia de inocencia cuidadosamente elaborada, respondió con voz melosa. No digas eso, suegra. Solo siento pena por Damián, que ha sufrido mucho. Valentina es tan brillante que seguro que él se sentía bajo mucha presión. Oye, suegra, con una noticia tan buena, ¿por qué no vamos a celebrarlo? He visto que Valentina te dio esa tarjeta platino tan poderosa. Aprovechemos antes de que la reclame y vamos de compras a lo grande. Considéralo un regalo para compensar todos estos años aguantando a una nuera tan terrible. A Dolores le sonó a música celestial. Sus ojos brillaron. Asintió repetidamente y añadió: tienes toda la razón. Esa tarjeta tiene un límite de varios cientos de miles de euros. Valentina no tendrá tiempo de reclamarla. Hoy tú y yo vamos a El Corte Inglés de Castellana, el centro comercial más lujoso de Madrid, y vamos a arrasar con las tiendas. A ver qué puede hacer. Su dinero es también el dinero de mi hijo. El taxi cambió de rumbo y se dirigió a toda velocidad hacia el barrio de Salamanca. Dolores y Coral, embriagadas por su victoria imaginaria, no sabían que se dirigían directamente a la trampa que yo les había tendido. En medio del calor del mediodía, el tráfico seguía fluyendo incesante. Subí a mi coche privado que me esperaba, sintiéndome ligera. El juego acababa de empezar. Me dije a mí misma: a ver cuánto tiempo podéis mantener esta farsa de amor familiar cuando mi dinero desaparezca. El Corte Inglés de Castellana se alzaba imponente en la esquina del Paseo de la Castellana. Era el paraíso de los amantes de las marcas de lujo. Un lugar donde un bolso podía costar el salario anual de un trabajador medio. Al entrar, el calor sofocante de Madrid quedó atrás, reemplazado por una corriente de aire fresco y el aroma de perfumes caros. Dolores y Coral entraron en el gran vestíbulo con aires de reinas. Dolores llevaba un vestido de seda color mostaza y un collar de perlas de imitación que siempre presumía de ser una antigüedad. A su lado Coral lucía un vestido ajustado que realzaba sus curvas, con un bolso de imitación de alta calidad en la mano, sus ojos buscando sin cesar los artículos más caros. Se dirigieron directamente a la planta baja, donde se concentraban las marcas más exclusivas del mundo. Coral arrastró a Dolores a la tienda de Gucci. Se lanzó sobre los estantes de bolsos, cogiéndolos y dejándolos, sin parar de halagar. Coral susurró: suegra, este bolso te queda perfecto. Este color es tan elegante y distinguido. Te quitará 10 años de encima. Tus amigas del barrio se morirán de envidia al verlo. Dolores cogió el bolso, miró de reojo la etiqueta del precio y chasqueó la lengua, pero sus ojos no podían ocultar el deseo. Dijo en voz alta, para que los dependientes la oyeran: bueno, no está mal. Estas cosas no son nada para nuestra familia. Mi nuera es directora ejecutiva. Tiene dinero para aburrir. Elige lo que quieras, cariño. Hoy invita a la casa. Los dependientes, al ver a clientas tan espléndidas, se acercaron solícitos. Coral, sin reparos, eligió un bolso del último modelo y unos tacones con incrustaciones de brillantes. Dolores no se quedó atrás y eligió un pañuelo de seda y un bolso de mano. La cuenta ascendía a casi 20.000 euros, una suma enorme. Pero con la tarjeta platino ilimitada que llevaba, pensó que era calderilla. Las dos se dirigieron al mostrador de pago. Dolores, con aire arrogante, sacó la tarjeta de su cartera, la sujetó entre 2 dedos y la lanzó sobre el mostrador de mármol. Dijo con altivez: cobra rápido, que tengo que ir a otros sitios. La cajera, cortésmente, cogió la tarjeta y la pasó por el datáfono. Coral, a su lado, jugueteaba con su nuevo bolso, seguramente soñando con una vida de lujo construida sobre la fortuna que me habían robado. Bip, bip, bip. El sonido de error de la máquina fue estridente. La cajera frunció el ceño. Lo intentó de nuevo. Y de nuevo el frío sonido de transacción denegada. El ambiente se tensó. La empleada levantó la vista, con una expresión de desconcierto pero manteniendo la profesionalidad. Disculpe. Señora. La máquina indica que el pago con esta tarjeta ha sido denegado. El sistema informa que la tarjeta ha sido denunciada por robo. Por favor, compruébelo o utilice otra tarjeta. Para Dolores fue como un rayo. Su cara se puso roja de vergüenza e ira. Golpeó la mesa con fuerza. ¿Qué dices? ¿Cómo que robada? Esta tarjeta me la dio mi nuera para que la usara. ¿Sabes quién es mi nuera? Es la presidenta de un imperio de la moda. Tu máquina está rota. Vuelve a intentarlo. Coral, a su lado, también palideció e intervino rápidamente. Seguro que es un error, señorita.
Pruebe a limpiar el chip y pasarla de nuevo. ¿Cómo va a dar error una tarjeta VIP? La empleada lo intentó por tercera vez. Con empleada lo intentó por tercera vez. Esta vez, el sistema no solo dio error, sino que activó una alerta automática al departamento de seguridad. Una suave sirena sonó en el mostrador y una luz roja parpadeó. En un instante, aparecieron 2 guardias de seguridad corpulentos y un gerente. El gerente dijo con voz severa: «Disculpen, señoras. Hemos recibido una notificación del banco de que el titular ha denunciado el robo de esta tarjeta y ha solicitado su anulación. Por favor, acompáñennos a una oficina para aclarar la situación». En ese momento, Dolores estalló como si le hubieran pisado la cola. Gritó en medio del lujoso centro comercial. Su voz resonó por todo el vestíbulo. «Ladrones. Intentáis acusar a una anciana de robo. Soy la suegra de la dueña. Tengo derecho a usar esta tarjeta. Soltadme». La gente empezó a arremolinarse. En esta era, todo el mundo tiene un smartphone en la mano. Decenas de cámaras apuntaron a Dolores y Coral. Coral, al ver esto, se asustó. Se tapó la cara con las manos y se escondió detrás de Dolores. Pero Dolores no conocía el miedo. Se tiró al suelo de mármol frío, pataleando y gritando: «¡Ay, cielo santo! Mi nuera me ha tendido una trampa». Me dio la tarjeta y luego denunció el robo para que la policía me detuviera. Esa nuera desvergonzada, esa ladrona. La escena era tragicómica. Una anciana elegantemente vestida revolcándose en el suelo de un centro comercial, gritando obscenidades. La multitud grababa y cuchicheaba. Alguien con mala lengua dijo: «Seguro que robó la tarjeta y la pillaron comprando. Y ahora monta el numerito. Mira la cara de la otra. Tiene pinta de culpable». 15 minutos después, llegó la Policía Nacional. Actuaron con decisión. Debido al elevado importe de la transacción y a la denuncia de robo, tanto Dolores como Coral fueron invitadas a la comisaría para prestar declaración. Se llevaron a Dolores, que no dejaba de gritar, mientras Coral agachaba la cabeza, tan avergonzada que quería que se la tragara la tierra. El vídeo titulado «Suegra ladrona lía en el Corte Inglés» se hizo viral inmediatamente en TikTok e Instagram. Atrajo millones de visitas en pocas horas. Sentada en mi oficina, leía los comentarios de regocijo de los internautas, agradeciendo en silencio su estupidez y su codicia. Ellas mismas se habían echado tierra encima. Esa tarde, el cielo de Madrid, que había estado despejado, se cubrió de nubes negras. Las primeras tormentas de verano suelen llegar rápidas y violentas, como queriendo limpiar el polvo de la ciudad. Pero para Damián, esta lluvia parecía presagiar los días oscuros que se avecinaban. Tras enterarse de que su madre y Coral habían sido llevadas a comisaría y luego puestas en libertad, porque yo confirmé que era un malentendido familiar, ya que no quería que fueran a la cárcel todavía. Lo bueno estaba por llegar. Damián decidió hacer algo para levantarle el ánimo a su amada. Quería demostrar su hombría. Demostrar que, incluso sin mí, seguía siendo un magnate capaz de darles a su amante y a su madre una vida de lujo. Condujo su elegante Mercedes negro para recoger a Coral. Al verla con los ojos rojos e hinchados de llorar por el escándalo de la tarde, Damián sintió una punzada de compasión. Se golpeó el pecho y declaró: «No te preocupes, cariño. Estas menudencias las arreglo en un momento. Valentina solo está intentando asustarnos. Esta noche te llevo a cenar a la Torre Caleido, al restaurante más alto para que veas toda la ciudad y te animes. El dinero no es un problema». Coral, al oír Torre Caleido, recuperó un poco el brillo en los ojos. Dejó de llorar, se retocó el maquillaje y subió al coche. El coche se deslizó suavemente bajo la lluvia, llevándolos al edificio más alto de España. En el lujoso restaurante de la última planta, Damián pidió los platos más caros. Solomillo de bagú con láminas de oro, foie gras francés, vino tinto de reserva. Se sentaron junto a la ventana, contemplando la ciudad brillante y borrosa por la lluvia. Damián levantó su copa, con un aire de suficiencia. «¿Ves? Mientras estés a mi lado te prometo que te daré todo. Pronto retiraré mi capital y empezaré mi propio negocio, sin tener nada que ver con la empresa de mi exmujer. Entonces podremos disfrutar sin límites». Coral ronroneó y asintió. «Confío en ti. Eres el mejor. Solo tengo miedo de que Valentina vuelva a hacer de las suyas». Damián lo descartó con un gesto. «¿Qué puede hacerme? Soy su marido. Los bienes son gananciales. Puede bloquear la tarjeta secundaria de mi madre, pero la principal, que está a mi nombre, ni en sus sueños podría tocarla». La cena transcurrió en una atmósfera de falso romanticismo. Al llegar la cuenta, sumaba 600 euros. Damián sacó su cartera de piel de cocodrilo,
extrajo su tarjeta de crédito Platinum. La metió en la carpeta de la cuenta, y se la entregó al camarero con aire de superioridad. 5 minutos después, el camarero regresó y le susurró al oído a Damián. Disculpe. Señor. La tarjeta ha sido denegada. Damián se sobresaltó, su sonrisa se desvaneció. Tartamudeó. ¿Cómo que denegada? Inténtalo de nuevo. Seguro que es un error de la máquina. El camarero respondió. Ya lo he intentado 3 veces, señor. ¿Tiene otra tarjeta o dinero en efectivo? A Damián le corrió un sudor frío. Rebuscó en su cartera y sacó otras 3 tarjetas de diferentes bancos. Se las dio todas al camarero. Coral, sentada enfrente, empezó a sentirse incómoda. Su sonrisa se torció. Pasaron 10 minutos que parecieron una eternidad. El camarero regresó y negó con la cabeza con pesar. Disculpe. Señor. Ninguna de las tarjetas funciona. El banco informa que las cuentas han sido embargadas por orden judicial o a petición del cotitular. El rostro de Damián pasó del rojo al verde y luego al blanco. Había olvidado que la mayoría de los bienes y cuentas bancarias estaban a nombre de ambos o bajo la administración de la empresa, de la cual yo era la representante legal. En cuanto se admitió a trámite la demanda de divorcio y con las pruebas de que él estaba ocultando bienes, pedí a mi abogado que solicitara medidas cautelares urgentes para embargar todas las cuentas conjuntas. Al final, Damián tuvo que vaciar toda su cartera, buscar hasta la última moneda en sus bolsillos y sumar el poco efectivo que llevaba Coral para poder pagar la cuenta, sin que sobrara ni un céntimo. 2 personas que acababan de cenar manjares con oro ahora tenían que rebañar hasta el último euro. Fue una humillación total. Pero su mala suerte no terminó ahí. Al bajar al aparcamiento subterráneo, un guardia de seguridad los detuvo. Disculpe, ¿es usted el propietario del Mercedes con esta matrícula? Damián asintió, con el corazón en un puño. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Sáqueme el coche rápido. El guardia le entregó un documento. Lo siento, señor. Este vehículo es propiedad de la empresa Valentia. Acabamos de recibir una orden para recuperar el activo y entregarlo a una empresa de transporte. Una grúa se lo ha llevado hace 10 minutos por impago de las cuotas del aparcamiento y a petición del propietario legal. Damián se quedó petrificado. El coche de lujo, símbolo de su éxito, el medio para presumir y ligar con chicas, se había desvanecido. Coral, a su lado, con el rostro descompuesto, ya no podía mantener su falsa dulzura. Gritó. ¿No decías que lo tenías todo controlado? ¿Y ahora cómo volvemos? Con esta lluvia. Damián, nervioso, intentó calmarla. Tranquila, cariño, llamaré a un Cabify. Abrió su teléfono. Pero, por desgracia, la cuenta bancaria vinculada a la aplicación también estaba bloqueada. Su cartera estaba vacía después de la cena. Se giró hacia Coral y susurró. ¿Te queda dinero? Pide tú el coche, por favor. Coral miró a Damián con un desprecio que nunca antes había mostrado. Cogió su teléfono y pidió una moto de alquiler, sin importarle la lluvia torrencial. Mi dinero solo da para una moto. Date prisa o nos empaparemos. La última imagen de esa noche romántica fue la de Damián y Coral, antes vestidos de marca, ahora empapados como ratas, acurrucados en 2 motos de alquiler, sorteando los charcos de Madrid. La lluvia les azotaba la cara, pero quizás no tanto como la cruda realidad que empezaban a saborear. Sin Valentina, Damián no era nada. Y esto era solo el preludio de los miserables días que les esperaban. A la mañana siguiente, llegué a la oficina más temprano de lo habitual. La sede de nuestra empresa ocupaba las plantas superiores de la Torre de Cristal, uno de los rascacielos que dominan el cielo de Madrid. Desde la ventana de mi despacho, podía contemplar todo el Paseo de la Castellana y los imponentes edificios que lo flanqueaban. Pero hoy no tenía tiempo para disfrutar de las vistas. Hoy era el día en que iba a tender la red para pescar al pez más gordo. A las 9 en punto, un equipo de auditores de una de las 4 grandes firmas de auditoría del mundo, las Big Four, entró en la sala de juntas. Vestían trajes oscuros impecables, con maletines en mano y un aire profesional e implacable. Su presencia hizo que el ambiente en la empresa se volviera tenso. Los empleados normales sentían curiosidad, mientras que los que tenían algo que ocultar empezaron a ponerse nerviosos. Convoqué una reunión de emergencia del Consejo de Administración. Damián entró en la sala, con el rostro aún hinchado por la humillación de la noche anterior. Intentó mantener la calma. Se sentó frente a mí, pero sus ojos esquivos no podían ocultar su inquietud. Golpeé suavemente la mesa de cristal con un bolígrafo. Mi voz sonó firme y clara. Señores,
Durante el último tiempo he observado numerosas irregularidades en los informes financieros de la empresa. Para garantizar la transparencia ante los accionistas y prepararnos para nuestra próxima salida a bolsa, he contratado a una firma de auditoría independiente. Revisarán todos los libros y documentos de los últimos 3 años. Pido a todos los departamentos la máxima colaboración. Damián palideció al oír esto. Se levantó de un salto y golpeó la mesa, protestando. ¿Qué juego es este, Valentina? ¿Por qué no me has consultado? También soy accionista y vicepresidente. Una auditoría es algo muy delicado. ¿Y si se filtran secretos comerciales? Lo miré con una frialdad cortante. Damián, quien nada debe, nada teme. Si has hecho las cosas bien y con transparencia, no tienes nada que temer de una auditoría, a menos que tengas algo que ocultar. Esta decisión ha sido aprobada por mí como presidenta del Consejo de Administración, de acuerdo con los estatutos de la empresa. No tienes derecho a vetarla. Damián se quedó sin palabras y se desplomó en su silla. Durante toda esa mañana, la atmósfera en el departamento de finanzas fue de máxima tensión. Los auditores trabajaron con un rigor extremo. Revisaron cada factura. Cotejaron cada cifra. A mediodía, el jefe del equipo de auditoría llamó a mi puerta y dejó sobre mi mesa un grueso dossier. Dijo escuetamente: «Señora Valentina, hemos encontrado un agujero muy grande». Abrí el dossier. Aunque estaba preparada mentalmente, no pude evitar quedarme impactada por la cifra. 800.000 euros. Era la cantidad que Damián había desviado de la empresa en los últimos 3 años. Había inventado todo tipo de gastos: comidas con clientes, viajes de negocios, estudios de mercado, compra de material de oficina a precios desorbitados, facturas falsas firmadas con gran astucia. Había viajes a Europa con Coral, presentados como viajes de negocios para expandir el mercado, cuando en realidad eran vacaciones de lujo y compras. Con el dossier en la mano, fui al despacho de Damián. Estaba sentado, hundido en su silla. Al verme entrar, se sobresaltó. Lancé el dossier sobre su escritorio y dije con voz gélida: «Míralo. 800.000 euros. ¿Qué te creías? ¿Que podías saquear la empresa tan descaradamente? ¿Pensabas que yo era una idiota?». Damián cogió el dossier. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. El sudor le perlaba la frente, a pesar de que el aire acondicionado estaba a 18 grados. Tartamudeó, negándolo todo. «Esto tiene que ser un error. Todo lo que hice fue por el bien de la empresa. Esos gastos de representación eran para conseguir contratos. Si no entiendes de negocios, no me acuses». Me reí con desdén. ¿Representación en un resort de 6 estrellas en las Maldivas? ¿Representación con bolsos de Hermès y relojes Rolex? No intentes excusarte. Te doy una última oportunidad. Devuelve todo el dinero en una semana. Consideraré no presentar cargos penales. De lo contrario, prepárate para pasar una larga temporada en la cárcel». Dicho esto, me di la vuelta y me fui, dejándolo solo con su terror. Esa misma tarde, Damián buscó desesperadamente una salida. Quedó con Héctor, el director financiero de la empresa, en una discreta cafetería en un callejón del barrio de las Letras. Héctor era quien había aprobado los gastos fraudulentos de Damián, un cómplice a la fuerza, presionado por el poder de Damián. Más tarde, al escuchar la grabación, comprendí la desfachatez de Damián. En la tranquila atmósfera de la cafetería, la voz de Damián sonaba amenazante y suplicante a la vez. Dijo con urgencia: «Héctor, tienes que sacarme de esta. Mi mujer me tiene cogido. Ahora tienes que encontrar la manera de sacar dinero del fondo de reserva o de la caja B para cubrir esos 800.000 euros. Solo tenemos que engañar a los auditores y listo». Héctor, un hombre de mediana edad y aspecto preocupado, se negó con voz temblorosa: «No puedo, señor Damián. Ahora la señora Valentina controla la caja B con mano de hierro. No puedo tocar ni un céntimo. Además, es demasiado dinero. ¿Cómo vamos a cubrirlo de la noche a la mañana? Los auditores lo miran todo con lupa. Si hago una locura, iré directo a la cárcel». Damián cambió de tono, amenazante. «No te hagas el santo conmigo. Tú también firmaste esos papeles. También te llevaste tu parte. Si yo caigo, tú tampoco te librarás. Si me ayudas ahora, cuando recupere el poder, te lo compensaré. Pero si no me ayudas, declararé que fuiste tú quien me incitó. Ya conoces el poder de mi familia». Héctor guardó silencio un buen rato. El sonido de las tazas de café tintineaba.
Tenía miedo de Damián. Miedo de perder su trabajo. Miedo de la cárcel. Pero no sabía que este encuentro estaba dentro de mis planes. Yo ya le había hecho saber a Héctor que su única salida era ponerse del lado de la justicia. Y justo cuando Damián estaba en plena amenaza, Héctor activó discretamente la grabadora de su teléfono, que guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Héctor fingió aceptar para que Damián se fuera tranquilo. Está bien. Intentaré buscar una solución. Pero necesito tiempo. Damián respiró aliviado y le dio una palmada en el hombro a Héctor. Bien. Sabía que eras un hombre razonable. Date prisa. Esa bruja de Valentina solo me ha dado una semana. Salió de la cafetería, esperanzado por haber encontrado una salida. No imaginaba que el salvavidas al que se aferraba era en realidad una piedra que lo hundiría aún más en el abismo. Acorralado, Damián se revolvía como una bestia salvaje. Después de la reunión con Héctor, no estaba del todo tranquilo. Conocía mi carácter. Sabía que cumpliría mi palabra. Si en una semana no devolvía el dinero, lo enviaría a prisión. Pero ¿de dónde iba a sacar 800.000 euros? Sus cuentas estaban embargadas, el coche confiscado, las tarjetas de crédito bloqueadas. Recurrió a amigos y socios, pero como suele pasar, cuando eres rico, los amigos te sobran. Los bancos lo habían incluido en la lista de morosos de alto riesgo por sus deudas con las tarjetas y su historial crediticio. Ninguna entidad se atrevía a prestarle ni un euro. Sin más opciones, Damián tuvo que recurrir al camino más oscuro: los prestamistas. Tomó un taxi a un polígono industrial en las afueras, conocido por ser el territorio de usureros. La oficina de préstamos estaba oculta en un callejón, disfrazada de casa de empeños, pero por dentro era la guarida de hombres tatuados. El denso humo de los cigarrillos y las palabrotas hicieron que Damián se estremeciera. Se reunió con el jefe, un hombre apodado el Navajas por una larga marca que le cruzaba la cara. Damián intentó mantener la compostura de un empresario y expuso su necesidad. Intentando parecer seguro, dijo: necesito un préstamo rápido de 800.000 euros. Pagaré los intereses que sean. Soy el vicepresidente de un gran grupo de moda del centro de Madrid, puede estar tranquilo sobre mi capacidad de pago. El Navajas dio una larga calada a su cigarrillo, le echó el humo a la cara a Damián y se rió. ¿Un vicepresidente que viene en taxi a pedir dinero? He oído que tu mujer te ha dejado y te ha embargado todo. Damián se sorprendió de lo rápido que corrían las noticias. Se apresuró a explicarse. Son solo rumores. Todavía tengo acciones en la empresa, valoradas en millones. Las usaré como garantía. En cuanto resuelva este lío, te devolveré el capital y los intereses. La realidad era que las acciones de Damián estaban en disputa y embargadas por el juzgado. No tenía derecho a transferirlas ni a hipotecarlas, pero en su desesperación, decidió arriesgarse y usar acciones fantasma para engañar al mafioso. El Navajas miró a Damián fijamente, como si quisiera desnudar su alma. Finalmente asintió, pero le impuso unos intereses desorbitados. De acuerdo, por ser tú un hombre de negocios, te lo presto. Interés del 30% mensual. Firma aquí. Pero te lo advierto. Si no pagas a tiempo, no te quejes de que sea cruel. Me quedaré con tus acciones o con tu vida. Lo que sea. Damián firmó el pagaré con mano temblorosa. Salió de la guarida del lobo con un maletín lleno de dinero, con la espalda empapada en sudor. No sabía que acababa de venderle su alma al diablo. Con el dinero en la mano, Damián corrió al apartamento de lujo que le había alquilado a Coral después de que la echaran del hotel por no pagar. Coral estaba haciéndose la manicura. Al ver a Damián con el dinero, sus ojos brillaron. Pero cuando Damián le contó el origen del dinero y la presión de la deuda, su rostro se ensombreció. ¿Estás loco? ¿Pedir un préstamo a usureros? ¿Cuándo vamos a devolver eso? Los intereses se acumulan. No podremos pagarlo ni vendiendo el alma. ¿De verdad piensas devolver esos 800.000 euros a la empresa? Si lo haces, nos quedaremos sin nada. Damián se agarró la cabeza, desesperado. No sé qué hacer. Si no pago, Valentina me meterá en la cárcel. Y si voy a la cárcel, lo pierdo todo. Mi vida estará acabada. Coral guardó silencio, pensativa. Sus ojos astutos calculaban. De repente, tuvo una idea audaz y retorcida. Se abrazó a Damián y le susurró al oído con voz dulce como la miel. No te preocupes, cariño. Tengo un plan genial. No tendremos que devolver el dinero de inmediato, y tampoco tendremos que temer la demanda de Valentina. Damián levantó la vista y preguntó con impaciencia. ¿Qué plan? Dímelo ya. Coral le acarició el pecho.
La ley española es muy compasiva, sobre todo con las mujeres embarazadas y las madres con hijos pequeños. Si ahora mismo estuviera embarazada, podrías decirle al juez y a la policía que eres el principal sostén de la familia y que tienes que cuidar de tu mujer embarazada. Te darían la libertad condicional o suspenderían la ejecución de la pena. Incluso podríamos usar el embarazo para presionar a Valentina y a su familia. Todas las madres quieren hacer el bien por sus hijos y nietos. No se atreverá a ir hasta el final. Damián dudó. Pero si no estás embarazada de verdad. Coral sonrió maliciosamente. Lo fingimos. Hoy en día todo se puede comprar. Conozco a alguien en Barcelona que se especializa en falsificar documentos médicos. Son idénticos a los reales. Desde ecografías y cartillas de embarazo hasta historiales médicos. Todo a prueba de falsificaciones. Encargamos un juego completo que diga que estoy embarazada de 3 meses. A esas alturas, la barriga aún no se nota. Nadie podrá comprobarlo. Damián escuchaba embelesado. El plan le pareció perfecto. Podría ganar tiempo conmigo, pedirle dinero a su madre y apelar a la compasión de la opinión pública. Abrazó a Coral y la besó en la mejilla. Eres mi salvadora. Qué inteligente eres. Haz el pedido ya, pagaré lo que sea. Esa misma noche, se realizó un pedido de ecografías falsas. Damián y Coral se regocijaban con su vil plan, sin saber que cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado por la red de informantes que yo había tejido. Estaban apretando ellos mismos la soga alrededor de su cuello. Para derrotar a un enemigo, es crucial conocer sus orígenes. A Damián y a Dolores los conocía demasiado bien, pero Coral, esa misteriosa amante que siempre presumía de ser hija de un magnate gallego del marisco, era un enigma. Contraté a la agencia de detectives privados más prestigiosa de Madrid para investigar su pasado. El viernes por la noche, me reuní con el detective en un bar elegante y discreto de la calle Serrano. La música suave y las luces cálidas creaban un ambiente relajado, en total contraste con la impactante información que estaba a punto de revelarse. El detective, llamado Marcos, dejó sobre la mesa un grueso dossier y un pendrive. Empujó el dossier hacia mí y dijo con voz serena: Señora Valentina, toda la información que necesita está aquí. Hay que decir que esta joven tiene un pasado de lo más colorido. Abrí el dossier. La primera página mostraba una foto de carné de Coral, pero debajo ponía el nombre de Susana Ramos. Marcos comenzó su exposición. Su verdadero nombre es Susana Ramos, nacida en 1995 en un pueblo remoto de Extremadura. No es la hija de un magnate del marisco de Vigo como ella proclama. Su familia es muy humilde. Padres agricultores. Muchos hermanos. Dejó los estudios en la secundaria y se fue a trabajar de obrera textil a las afueras de Barcelona, pero lo dejó al poco tiempo porque no le gustaba el trabajo duro. Pasé a la página siguiente. Me encontré con copias de antecedentes policiales. Marcos continuó. A partir de 2015, Susana comenzó su carrera como estafadora profesional. Se cambió el nombre a Coral y se mudó a Valencia y luego a Madrid. Tiene antecedentes por estafa en 2017. Pero como la cantidad no era muy grande y la víctima retiró la denuncia, solo recibió una multa y una pena suspendida. Su modus operandi es acercarse a hombres de mediana edad adinerados, seducirlos y luego sacarles dinero. Leí por encima la lista de víctimas. El dueño de un negocio agrícola en Murcia perdió 10.000 euros. Un agente inmobiliario en Alicante perdió una moto y una cadena de oro. Un director de sucursal bancaria perdió casi 100.000 euros creyendo que le prestaba dinero para abrir un spa. ¿Y qué hay de los padres ricos que presentó a la familia de Damián? Recuerdo perfectamente que ese día vinieron en un coche de lujo y vestían de forma muy elegante. Marcos sonrió con amargura. Esa fue su actuación más elaborada. Esas dos personas eran actores aficionados contratados en una escuela de teatro de Madrid. El coche de lujo era alquilado por días. Todo era una fachada para impresionar a su familia y poder explotarle. Actualmente, Susana tiene muchas deudas por su estilo de vida extravagante y las apuestas online. Aferrarse a Damián es su último salvavidas. Cerré el dossier, sintiendo una mezcla de asco y risa. Damián. Rechazaste a tu mujer por ser demasiado seria y poco cariñosa para acabar con una estafadora profesional, una cazafortunas de manual. Usaste el dinero que yo gané con mi esfuerzo para mantener a una mujer de los bajos fondos, y encima creías que habías encontrado un buen partido. Tomé un sorbo de mi cóctel. El amargor se mezclaba con el dulzor en mi lengua. Le pregunté a Marcos: ¿tienes pruebas concretas de que contrató a los actores y de las estafas anteriores? Por supuesto, señora.
Vídeos de entrevistas con sus antiguos vecinos, informes policiales de varias localidades y las declaraciones de los dos actores. Los encontré y les pagué para que contaran la verdad. Todo está en este pendrive. Asentí satisfecha. Muy bien. Gracias. Envíame la factura. Te pagaré generosamente. Al salir del bar, la noche de Madrid brillaba con miles de luces. Apreté el pendrive en mi mano. No era solo una prueba, era mi arma definitiva. Usaría este pasado sórdido para abofetear a esos arrogantes. Dolores siempre se había enorgullecido de su linaje, despreciándome por mi origen humilde, diciendo que no era digna de su hijo. Veremos qué cara pone cuando se entere de que su futura y querida nuera es en realidad una estafadora endeudada. Este drama se ponía cada vez más interesante. El lunes por la mañana, tenía una cita importante con mi abogado, Gabriel. Su despacho estaba en lo alto de la Torre PwC, con vistas a todo el norte de Madrid. Era una de las ubicaciones más privilegiadas de la ciudad. Gabriel era un abogado de renombre en el mundo empresarial, no solo por su brillantez en los litigios, sino también por su pensamiento estratégico. También era un antiguo compañero de universidad. Alguien que siempre me había apoyado en la sombra en los momentos más difíciles. Al entrar en el despacho de Gabriel, me sentí mucho más aliviada. El espacio estaba decorado con un gusto exquisito, transmitiendo una sensación de seriedad y confianza. Gabriel estaba de pie junto a la ventana, observando el ajetreo del paseo de la Castellana. Al verme entrar, se giró y me dedicó una cálida sonrisa. Hola, Valentina. Hoy tienes mejor cara. Seguro que tienes buenas noticias del detective. Me senté en el sofá y dejé el pendrive sobre la mesa. Adivinas bien. He descubierto el pastel de su amante. Un pasado glorioso, te lo aseguro. Estafas, antecedentes penales, suplantación de identidad. Gabriel me sirvió un vaso de agua y se sentó frente a mí, escuchando atentamente mientras le contaba los detalles del pasado de Coral y el plan del falso embarazo que tramaban Damián y ella. Lo supe gracias a un dispositivo de escucha que había instalado en un teléfono antiguo que Damián, ingenuamente, seguía usando. Al terminar, Gabriel se quedó pensativo un momento, y luego dijo: Esta información es extremadamente valiosa, pero no debemos revelarla ahora. Hay que usarla en el momento adecuado para maximizar su impacto. ¿Qué quieres decir?, pregunté con curiosidad. Gabriel se ajustó las gafas, con una mirada aguda. El enemigo está jugando sucio, usando un falso embarazo para apelar a la ley y a los sentimientos. Si ahora mismo desenmascaras a esa mujer, lo negarán todo. Dirán que el pasado es pasado, que lo importante es el hijo que lleva en su vientre. Debemos contraatacar con su misma moneda. Dejemos que representen su obra de teatro hasta el clímax. Dejemos que Damián y Dolores se crean que van a tener un heredero. Cuando su esperanza esté en su punto más alto, entonces lanzaremos las pruebas de la falsificación. El shock los destruirá por completo. Asentí, admirada. Tienes razón. Cuanto más alto suban, más dura será la caída. ¿Y qué hay de la malversación de fondos de Damián? En cuanto a eso, necesitamos reforzar las pruebas desde dentro. Sé que has iniciado una auditoría. Es una buena jugada. Pero para condenar a Damián en un juicio de forma convincente, necesitamos un testigo clave. Alguien que conozca todos los movimientos de ese dinero sucio. Dije en voz alta. Héctor, el director financiero. Gabriel sonrió. Exacto. Héctor es el eslabón más débil, pero también el más importante. Tiene miedo. Miedo de las represalias de Damián y de las consecuencias legales. Tenemos que ofrecerle una salida. Una amnistía condicionada. Dudé. Pero es un cómplice. ¿Estaría bien perdonarlo? Gabriel me miró directamente a los ojos, con voz firme. En una guerra, a veces hay que reclutar a un enemigo para derrotar al general. Héctor es solo un empleado que fue coaccionado. Si te comprometes a eximirlo de responsabilidad penal ante el Consejo de Administración, a cambio de que entregue todos los datos originales y testifique, ganarás sin lugar a dudas. Recuperarás tu dinero, meterás a Damián en la cárcel y, lo más importante, mantendrás la reputación de la empresa. Lo pensé un momento, y luego asentí con decisión. De acuerdo, te hago caso. Te encargo este asunto. Confío plenamente en ti. Gabriel me miró con una ternura inusual. No te preocupes. No dejaré que nadie te haga daño. En este divorcio, conseguiré que se te haga justicia. Hasta el último céntimo. La reunión estratégica se alargó hasta el mediodía. Trazamos cada paso a seguir en los próximos días. Al salir de la torre,
Me sentía llena de confianza. Con Gabriel a mi lado como un brillante estratega, ya no me sentía sola en esta batalla. El cielo de Madrid, tras la tormenta, volvía a brillar. Siguiendo el plan acordado, el abogado Gabriel se citó con Héctor en un famoso restaurante de cocina vasca en el barrio de Salamanca. La zona era bulliciosa y animada, pero el reservado del restaurante era completamente privado y tranquilo. Era el lugar ideal para negociaciones delicadas, donde se podía disfrutar de un buen chuletón mientras se discutían asuntos de vida o muerte. Héctor llegó a la cita con una evidente expresión de ansiedad. Su pelo había encanecido notablemente en solo unos días. Se sentó, jugueteando con su copa de vino, sin atreverse a mirar a Gabriel a los ojos. Gabriel inició la conversación de forma suave pero contundente. Buenas noches, Héctor. Espero que le guste el vino. Supongo que estos últimos días no ha dormido muy bien. Héctor forzó una sonrisa. Gracias, abogado. La verdad es que estoy entre la espada y la pared. El señor Damián me presiona para hacer cosas ilegales, y la señora Valentina ha mandado a los auditores. Estoy atrapado. Gabriel cortó un trozo de carne y dijo con calma. Entiendo su situación. Tiene una esposa y 2 hijos estudiando en el extranjero. Necesita este trabajo y, lo que es más importante, necesita su libertad para cuidar de su familia. Damián está ahogado en deudas, incluso con usureros. ¿Cree que alguien que se está ahogando puede salvarle a usted? ¿O más bien le arrastrará consigo para que le sirva de escudo? A Héctor le corrió un sudor frío y su voz tembló. Lo sé. El otro día incluso me amenazó. Pero ya he firmado esos papeles, ¿qué puedo hacer ahora? Gabriel dejó los cubiertos. Sacó un documento legal ya redactado y se lo pasó a Héctor. Este es su salvavidas. La señora Valentina me ha autorizado a hacerle esta propuesta. Si acepta cooperar plenamente, entregar todas las pruebas y datos originales sobre la malversación de Damián y testificar en el juicio, la señora Valentina firmará una decisión para eximirle de toda responsabilidad. Solo se le aplicará una sanción disciplinaria interna y un despido pactado, sin que conste en su historial. Su expediente quedará limpio. Héctor cogió el documento y lo leyó ávidamente. Cada palabra. Sus manos temblaban, pero esta vez de emoción y esperanza. No podía creer que le ofreciera una salida tan favorable. ¿De verdad la señora Valentina está dispuesta a perdonarme?, preguntó con la voz quebrada. Gabriel asintió con firmeza. La palabra de la directora general Valentina vale su peso en oro. Ella entiende que usted también ha sido una víctima de un abuso de poder. Pero esta oportunidad solo se presenta una vez. Hoy. Si sale por esa puerta sin firmar, mañana podría recibir una orden de detención en su casa. Y entonces, aunque la señora Valentina quisiera, ya no podría ayudarle. Héctor no dudó más. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta y firmó el acuerdo de colaboración. Luego, sacó de su maletín un pendrive negro y lo colocó respetuosamente sobre la mesa. Aquí están todos los datos contables reales, no la versión manipulada para la declaración de impuestos. Contiene los detalles de cada cantidad que el señor Damián retiró. La fecha, el lugar, el concepto de la transferencia y las grabaciones de las veces que me obligó a falsificar documentos. Las guardé en secreto por si acaso. Ahora se las entrego a usted y a la señora Valentina. Gabriel cogió el pendrive y lo guardó con cuidado. Ha tomado la decisión más inteligente de su vida. Héctor, váyase a casa y descanse. Nosotros nos encargaremos del resto. La reunión terminó rápidamente. Cuando Héctor se fue, caminaba mucho más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Esa noche, Gabriel me llamó para darme la noticia. Por el tono exultante de su voz, supe que la victoria era nuestra. La mano derecha de Damián se había vuelto en su contra, convirtiéndose en la lanza más afilada que se clavaría en su espalda. Con el pendrive de Héctor y el dossier sobre Coral, tenía las 2 espadas necesarias para acorralar a esa pareja de adúlteros. Todo se desarrollaba según el guión. Las máscaras caían una a una, y el precio de la codicia y la traición sería cada vez más alto. Mi plan de atar con suavidad con Gabriel había llegado a un punto crucial. Llamé a Damián, adoptando el tono más sumiso posible. Le dije que estaba agotada de esta batalla legal, que mi salud se había resentido por los recientes acontecimientos y que quería reunirme para negociar el reparto de bienes de una vez por todas. Hice hincapié en que estaba dispuesta a hacer concesiones importantes a cambio de paz. El pez mordió el anzuelo. Damián y Coral, ahogados por las deudas y la presión, oyeron la palabra concesiones y se alegraron como si les hubiera tocado la lotería. Los cité en un restaurante con vistas al río Manzanares, en una zona exclusiva de la ciudad,
El lugar era conocido por su privacidad y elegancia, perfecto para negociaciones millonarias. Y lo más importante, su sistema de cámaras de seguridad era de última generación. Además de los diminutos micrófonos que había hecho instalar en la mesa. A las 7 de la tarde, Damián y Coral aparecieron. Coral llevaba un vestido holgado, caminaba con dificultad a propósito, y se acariciaba el vientre constantemente para representar su papel de embarazada. Damián la ayudaba con cuidado, su rostro reflejaba la suficiencia del que se siente superior. Pensaba que yo me había rendido. Yo ya estaba esperando. Había pedido una botella de vino tinto, pero solo me serví un vaso de agua. Cuando se sentaron, fui directa al grano. Empecé con voz grave y triste. Os he convocado hoy aquí para poner fin a todo esto. No quiero seguir peleando. La empresa se está viendo gravemente afectada. Los accionistas me presionan. Acepto darte, Damián, el 30% de las acciones, más el chalet de La Moraleja donde vive tu madre. Los ojos de Damián brillaron. Se giró para mirar a Coral. Ambos intercambiaron una mirada de codicia indisimulada. Coral, fingiendo timidez, dijo: Valentina, pensar así es lo correcto. Al fin y al cabo, llevo en mi vientre un hijo de Damián. Cuanto antes lo dejes ir, mejor para todos. Te ahorrarás quebraderos de cabeza y mantendrás la reputación de ser una persona razonable. Contuve mi ira y seguí lanzando el cebo. Pero tengo una condición. Debes retirar la demanda para dividir el patrimonio por la mitad y firmar este acuerdo de inmediato. Después de firmar, desbloquearé las cuentas bancarias para que tengas dinero para cuidar de tu madre y de Coral. Damián levantó su copa de vino, bebió de un trago y se rió con desdén. Si hubieras sido tan razonable desde el principio, no habríamos llegado a esto. De acuerdo, acepto. Pero, para serte sincero, Valentina, en cuanto tenga la casa de La Moraleja, no pienso dejar que mi madre viva allí. Fingí sorpresa. ¿Qué dices? Es la casa de tu madre. ¿Piensas echarla a la calle? Damián hizo un gesto displicente con la mano. Su tono era indiferente, cuando el vino y la codicia empezaron a hacer efecto. Mi madre puede volver al pueblo con sus parientes, o le alquilo un pisito viejo. Ese chalet vale millones ahora. Coral y yo ya lo hemos hablado. Lo venderemos. Con ese dinero y el de las acciones, nos iremos a vivir a Canadá. Este país está lleno de cotilleos. Quiero irme a vivir una vida de lujo y que mi hijo reciba la mejor educación. Coral asintió, apoyándolo, con voz melosa. Así es. Valentina. Damián quiere mucho a su madre. Pero las circunstancias mandan. Cuando estemos en Canadá, le enviaremos dinero para que viva cómodamente. Dejar una casa tan grande para una anciana es un desperdicio. Nosotros necesitamos el capital para empezar de nuevo. Apreté los puños bajo la mesa. ¡Qué sangre fría! Dolores había dedicado su vida a mimar a su hijo, para que al final, en sus planes de futuro, ella fuera solo una carga de la que deshacerse. Estaba dispuesto a vender el hogar de su propia madre para perseguir un sueño imposible con su amante estafadora. Volví a preguntar para que quedara bien claro en la grabación. Damián, ¿estás seguro de que quieres vender el chalet de La Moraleja, el hogar de tus antepasados y el único refugio de tu madre, para irte al extranjero con Coral? Damián golpeó la mesa y afirmó: 100% seguro. La casa está a nombre de los dos. Si me la cedes, tengo todo el derecho a venderla. Mi madre no podrá hacer nada. Dame el papel, lo firmo. Le acerqué el acuerdo. Firmó sin leer la letra pequeña. Él y Coral brindaron por su victoria, riendo y hablando sobre el futuro en Canadá. No sabían que toda su cruel conversación, incluyendo el plan para vender los bienes y abandonar a su madre, había sido grabada. Sería la peor condena moral para Damián, y la prueba irrefutable para mí para el siguiente paso. Recuperar lo que era mío por derecho. Al terminar la cena, observé las espaldas de los dos embriagados por su victoria imaginaria. Pensé: reíd ahora, porque mañana no podréis reír más. A la mañana siguiente, el cielo de La Moraleja estaba despejado y soleado. En el exclusivo barrio residencial, Dolores organizaba una gran barbacoa en el jardín. Había invitado a todas sus amigas del club de señoras y a los vecinos. El propósito principal era presumir del éxito de su hijo. Damián la había llamado la noche anterior para decirle que yo me había rendido y había accedido a entregarle el chalet y las acciones. Dolores estaba exultante, pensando que se convertiría en la dueña de una enorme fortuna sin tener que aguantar más a su nuera. La música sonaba a todo volumen y el olor a carne asada se extendía por el vecindario. Dolores, con un vestido de flores llamativo,
Iba de un lado a otro con una copa de vino, ofreciendo a sus invitados con una amplia sonrisa. Decía en voz alta, con aire de suficiencia. ¿Veis? Os lo dije. Mi nuera es muy fiera, pero no puede con mi hijo. Mi Damián es muy listo. La ha obligado a soltarlo todo. A partir de ahora, esta casa es solo nuestra. Ya no veremos más a esa cara de acero. Y pronto tendré un nieto, mi vida será perfecta. Sus amigas la rodeaban, felicitándola y halagándola, haciendo que Dolores se hinchara de orgullo. En el momento de mayor euforia, un coche oficial de la Fiscalía y un camión de una empresa de ejecuciones judiciales se detuvieron frente a la puerta del chalet. Dolores, que estaba riendo, se detuvo en seco. Corrió hacia la puerta y preguntó en voz alta. ¿A dónde van? ¿No saben que esto es una propiedad privada? Hoy tengo una fiesta, les pido que se vayan. Un hombre con uniforme de agente judicial, con un maletín en la mano, bajó del coche con expresión seria. Lo acompañaban 2 policías locales y un representante de la comunidad de vecinos. El agente judicial leyó en voz alta y clara. Buenos días. Señora Dolores Villa. Estamos aquí para ejecutar una orden de medidas cautelares urgentes del juzgado de primera instancia. Este chalet es actualmente un bien en litigio y, al mismo tiempo, la garantía de una deuda de 800.000 euros que el señor Damián Ferrer malversó de la empresa Valentia. A petición de la demandante y para garantizar la ejecución de la sentencia, procedemos al embargo y precinto de todos los bienes en esta dirección. Se ruega a usted y a todas las personas no relacionadas que abandonen la propiedad de inmediato. Dolores se quedó petrificada. La copa de vino se le cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo. Tartamudeó. ¿Qué? Precinto. Mi hijo me dijo que esta casa ya era suya. Se equivocan. Esta es mi casa. El agente le mostró la orden judicial con el sello rojo del juzgado. Aquí está. Blanco sobre negro. Señora. El señor Damián firmó un reconocimiento de deuda y usó esta propiedad para garantizar un préstamo personal con prestamistas. Al mismo tiempo, la empresa tiene derecho a reclamar la deuda. Le ruego que coopere. Si se resiste, nos veremos obligados a usar la fuerza. En ese momento, el equipo de embargo comenzó a entrar en la casa. Pegaron precintos rojos en cada objeto. El sofá italiano que tanto le gustaba a Dolores. El televisor de pantalla curva. El frigorífico. Incluso la puerta de su dormitorio. Todo fue cubierto de fríos precintos. Los invitados al ver la escena se alborotaron. Cuchicheaban y señalaban a Dolores. Vaya, vaya. Y parecía tan rica. Resulta que está ahogada en deudas y le embargan la casa. Y hace un momento presumiendo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Vámonos, chicas. No nos vaya a salpicar. Los invitados se dispersaron como el viento, dejando a Dolores sola en medio de un jardín desordenado. Miró la casa de su vida, ahora ocupada por extraños, cada objeto precintado como una puñalada en su corazón. Incapaz de soportar el shock, se le nubló la vista. Sus piernas flaquearon. Gritó con todas sus fuerzas. Damián, hijo mío, me has arruinado. Y se desmayó en el césped artificial. Los policías tuvieron que llamar a una ambulancia para llevarla al hospital. Los vecinos miraban desde sus balcones, sin mostrar compasión, solo negando con la cabeza ante la arrogancia y el trágico final de una familia que una vez fue considerada honorable. Al mismo tiempo que la tormenta azotaba La Moraleja, en la sede de la empresa en el distrito financiero, otro terremoto estaba teniendo lugar. Damián llegó a la empresa eufórico, creyendo que pronto tendría el dinero para pagar al prestamista y huir a Canadá. Entró con aire triunfante en su despacho, con la intención de recoger algunos documentos importantes antes de su partida definitiva. Pero al abrir la puerta, se quedó helado. Le habían quitado el disco duro de su ordenador. El archivador personal estaba forzado y vacío. Sobre su escritorio solo había una citación judicial. Damián entró en pánico. Sacó su teléfono para llamar a Coral, pero antes de que pudiera marcar, la puerta se abrió de golpe. Entraron varios policías de paisano, liderados por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. El ambiente en la oficina se volvió sofocante y tenso. Todos los empleados dejaron de trabajar. Sus miradas se clavaron en el despacho del vicepresidente. Un agente se acercó a Damián. Su voz resonó firme en el silencio. ¿Usted es Damián Ferrer? Damián, pálido como la cera, retrocedió hasta chocar con el borde de su escritorio y respondió temblando. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? Procedemos a su detención por los presuntos delitos de apropiación indebida y estafa. Aquí.
Está la orden de detención y registro urgente, aprobada por el juez de instrucción. Damián, al oír las palabras detención, sintió que las piernas le fallaban. Can intentó aferrarse a una última esperanza, gritando: «Se equivocan. Soy el vicepresidente. El dinero que gasté es de mi propia empresa familiar. Mi mujer me ha calumniado. Tengo un abogado». El agente no discutió. Hizo una seña a sus subordinados. 2 policías se abalanzaron sobre Damián y le retorcieron los brazos a la espalda. El chasquido seco de las esposas resonó fríamente, aprisionando las muñecas de quien una vez fue un hombre poderoso. «Queda usted detenido. Podrá declarar todo lo que considere oportuno en dependencias policiales». Se llevaron a Damián por el largo y frío pasillo de la empresa. Cientos de empleados, a los que antes solía gritar y humillar, ahora lo miraban desde ambos lados con una mezcla de miedo y desprecio. Nadie dijo una palabra, pero ese silencio era más aterrador que 1000 críticas. Yo estaba de pie en el entresuelo, con vistas al vestíbulo principal. Llevaba un traje blanco, con los brazos cruzados, observando cómo se llevaban a Damián como a un criminal. Al pasar por el vestíbulo, Damián levantó la vista y me vio. Sus ojos suplicaban ayuda, una salvación, pero yo le devolví una mirada fría, impasible. Pensé: te di una oportunidad, pero no la aprovechaste. Elegiste la traición, el engaño y vender a tu propia madre. Ahora, debes pagar el precio de tu elección. La puerta del coche policial se cerró con un golpe sordo. La sirena sonó, rasgando la tranquilidad de la calle Financiera. El coche se alejó, llevándose a Damián y sus oscuras ambiciones a la cárcel. Me di la vuelta y regresé a mi despacho, con el corazón ligero pero también con una extraña tristeza. Tristeza por un amor que una vez fue hermoso y que ahora terminaba con el frío sonido de unas esposas. La noticia de la detención de Damián se extendió como la pólvora. Coral, que estaba en una cafetería de lujo cerca de la Gran Vía esperando a que Damián le llevara el dinero, recibió la noticia como un mazazo a través de un amigo. Palideció, y se le cayó el zumo de naranja al suelo. El instinto de supervivencia de una estafadora profesional se apoderó de ella. Sabía que su único apoyo se había derrumbado, y que si no huía rápido, sería la siguiente en ir a la cárcel. Coral corrió a su apartamento de alquiler, que estaba a punto de vencer, y recogió todas las joyas, relojes y bolsos de marca que Damián le había comprado. Lo metió todo en una gran bolsa de viaje. Se puso una mascarilla, una gorra y gafas de sol, con la intención de tomar un taxi al aeropuerto y huir a su pueblo o a cualquier lugar lejano. Pero Coral no contaba con que la justicia, aunque lenta, llega. El abogado Gabriel ya había contactado y reunido a las antiguas víctimas de Coral. Los hombres a los que había engañado en Alicante y Valencia. La odiaban a muerte y esperaban este día para vengarse. Justo cuando Coral salía a la Gran Vía con su maleta para coger un taxi, un grupo de personas la rodeó. Eran 3 hombres y 2 mujeres, las esposas de las víctimas. Reconocieron su caminar furtivo de inmediato. Una mujer corpulenta, con el rostro lleno de ira, se abalanzó sobre ella, le agarró del pelo con fuerza y le arrancó la gorra. «Zorra, ¿a dónde crees que vas? Devuélvele el dinero a mi marido. Has destrozado mi familia, y ahora pretendes huir con el botín». Coral, aterrorizada, intentó zafarse. «¿Quiénes sois? Soltadme. Ladrones, ladrones». Los gritos de Coral atrajeron a una multitud. Cientos de teléfonos se levantaron para retransmitir en directo. Un hombre la acusó de llamarse Susana, de fingirse rica para estafar dinero para un spa y luego desaparecer. En medio del forcejeo, la barriga de silicona que simulaba el embarazo cayó al suelo. La verdad quedó al descubierto ante todo el mundo. Apareció la policía y la detuvo por múltiples denuncias de estafa. Se la llevaron esposada entre insultos, perdiendo su honor y su libertad. Una semana después, mi suegra, Dolores, pasó de ser una dama de la alta sociedad a una persona sin hogar. Su casa estaba precintada, su hijo en la cárcel, sus parientes la evitaban. Tuvo que dormir en el Parque del Retiro. Un día, vino a mi empresa y se arrodilló bajo la lluvia, suplicando perdón y un lugar donde quedarse. Al verla, recordé los días de humillación como nuera y su frase: «Cada oveja con su pareja». La rechacé fríamente. La vejez no es una excusa para la maldad. Me di la vuelta y me fui, dejándola bajo la lluvia. El precio de la ingratitud y el karma no perdonan a nadie. Damián salió en libertad bajo fianza, pero en lugar de arrepentirse, planeó su venganza.
Buscó a un especialista en difamación en un callejón de un barrio obrero. Puso sobre la mesa un reloj Rolex falso, su última posesión, para contratar sus servicios. Damián le pidió que me pintara como una nuera cruel. Le dio grabaciones de las cámaras de seguridad de casa donde, en realidad, Dolores me insultaba, y yo solo guardaba silencio o respondía con calma. Mediante la edición, la verdad fue distorsionada. Eliminaron los insultos de ella, dejaron sus lágrimas y manipularon mis palabras. Insertaron sonidos de platos rotos para acusarme de maltrato. El vídeo, con un titular sensacionalista, se hizo viral. Damián, desde un cibercafé, disfrutaba viendo cómo crecían las visitas y los comentarios de odio, sin saber que era el último clavo en el ataúd de su libertad. A la mañana siguiente, me desperté con miles de mensajes de odio. Al ver el vídeo manipulado, me quedé helada. Las imágenes familiares de mi antigua casa se habían convertido en pruebas en mi contra. Antes de poder reaccionar, me llamó la encargada de nuestra tienda insignia en la calle Serrano, con voz temblorosa. Un grupo que se autodenominaba Defensores de los Mayores, junto con matones de internet, rodeaban la tienda, arrojando pintura roja y basura a los escaparates. Colgaron pancartas pidiendo un boicot. Los clientes huyeron. Por si fuera poco, las acciones de la empresa se desplomaron. Un socio coreano suspendió un contrato. Los socios comerciales me evitaban. Intenté publicar una aclaración, pero mi cuenta fue denunciada y bloqueada. Mi honor, el activo más preciado de un empresario, había sido atacado. Mi madre me llamó desde el pueblo, llorando por los rumores de que yo maltrataba a mi suegra. La presión fue demasiada y me desmayé, con el teléfono aún en la mano. Cuando desperté, estaba en un hospital privado. El abogado Gabriel estaba a mi lado. Me dijo que había sufrido un infarto leve y que había estado inconsciente 2 días. Al oírlo, quise volver a la empresa. Todo se estaba desmoronando. Gabriel me lo impidió. Me aseguró que la empresa estaba bajo control, que la tienda estaba cerrada temporalmente por mantenimiento. Insistió en que necesitaba recuperarme para poder luchar y limpiar mi nombre. Desesperada, rompí a llorar. Pero Gabriel me cogió la mano con fuerza y me dijo que esto era solo un descanso en el combate. Prometió protegerme y conseguir justicia. Sus palabras, su mujer, hicieron que mi corazón temblara en medio de la oscuridad. El médico me informó de que había sufrido un infarto leve debido al estrés y que necesitaba reposo absoluto. Sabiendo que Gabriel había estado a mi lado durante 2 días, me prometí a mí misma ser fuerte y esperar a que la verdad saliera a la luz. Mientras yo estaba en el hospital, Gabriel comenzó el contraataque. Con su equipo de ciberseguridad, rastreó el origen del vídeo. Llegaron a una transacción sospechosa y localizaron la oficina del difamador. Más importante aún, el sistema de cámaras de mi casa guardaba copias en la nube. Se recuperaron los archivos originales, revelando las calumnias de Dolores, el plan de Damián y Coral para incriminarme, y pruebas de maltrato psicológico por parte de Damián. Con todas las pruebas en la mano, Gabriel decidió no pelear en las redes sociales, sino organizar una rueda de prensa en un gran hotel, invitando a todos los medios y retransmitiéndola en directo. Respiré hondo y acepté aparecer. Esa noche, preparamos una declaración sólida. A la mañana siguiente, entré en la sala de prensa, abarrotada de periodistas, con un traje negro. Mi actitud era firme. La tormenta no había amainado, pero estaba lista para darle la vuelta a la tortilla. En la rueda de prensa, junto a Gabriel y el testigo Héctor, proyectamos el vídeo original sin cortes. En la gran pantalla, aparecieron las escenas de Dolores calumniándome, Coral planeando la trampa, y Damián admitiendo la malversación y el complot. La sala se quedó en silencio y luego estalló. La retransmisión en directo alcanzó millones de espectadores. La opinión pública cambió de inmediato, pidiéndome disculpas. Mientras tanto, Damián, que estaba viendo la retransmisión, fue detenido por la policía por violar la libertad condicional y por el delito de calumnias. Lo esposaron entre abucheos. Terminé la rueda de prensa anunciando que donaría los 800.000 euros recuperados a organizaciones benéficas para ancianos desamparados y huérfanos. La justicia había comenzado. 3 meses después, el tribunal condenó a Damián a 10 años de prisión por apropiación indebida y calumnias, y a Coral a 5 años por estafa y complicidad. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. En la cárcel, Damián vivió días miserables. Dolores vagaba por las calles, recogiendo cartones. Una vez, al verme en la portada de una revista de negocios, rompió a llorar bajo la lluvia. Pero ya no había vuelta atrás. 1 año después,
En Ibiza, me vestí de novia para comenzar una nueva vida. La empresa se había recuperado con fuerza y se expandía internacionalmente. De las ruinas, reconstruí mi vida con coraje y bondad. La puerta de la habitación se abrió y entró Gabriel. Llevaba un smoking gris claro que le sentaba de maravilla. Me miró con ojos embelesados. «Estás preciosa, Valentina. Hoy es el día más feliz de mi vida». Sonreí y tomé su mano. «Gracias por llegar a mi vida, por curar mis heridas y por acompañarme en la tormenta». Juntos, caminamos hacia el altar, instalado en la playa. Bajo el espectacular atardecer de la isla. No había muchos invitados, solo familia, amigos cercanos y los empleados que habían estado a mi lado en los momentos difíciles. Mi madre vino del pueblo, sentada en primera fila, secándose las lágrimas de felicidad al ver que su hija había encontrado por fin un puerto seguro. En el momento sagrado del intercambio de anillos, miré a Gabriel a los ojos y dije: «Pensé que nunca más creería en el amor. Pero tú me has demostrado que después de la tormenta siempre sale el sol, y que la verdadera felicidad está reservada para quienes saben valorar y vivir con bondad. Prometo caminar el resto del camino contigo, en la calma y en la tempestad». Gabriel me besó suavemente en la frente y susurró: «Usaré el resto de mi vida para compensarte». Los aplausos se mezclaron con el suave murmullo de las olas. Se alzaron las copas de champán para brindar. Miré el inmenso mar, llenando mis pulmones con el aroma salado del océano. El doloroso pasado había quedado atrás. Ahora, ante mí, se abría un nuevo horizonte, lleno de amor. Sabía que había ganado. No solo había vencido a mis enemigos, sino también a mi propio destino. Muchas gracias por haber dedicado su tiempo a seguir esta historia. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando contenido de valor. Por favor, denle a me gusta. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos.